Continuamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está la señal de Boreal Televisión. Todos los sistemas de cable del país, canales dominicanos para Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bien, como cada jueves, está con nosotros el licenciado Reinaldo Enríquez. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Reinaldo Enríquez. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en el área del derecho. Todos son interesantes, pero Sí. que tiene que ver con los derechos del trabajador, como lo es el derecho del trabajo, el derecho laboral. Sí. Es bueno que hablemos porque el televidente necesita saber cómo se forma el contrato de trabajo, la formación del contrato de trabajo. Fíjate, hay una situación. Cada vez que se emplea a una persona para hacer una labor, si lo hace bajo la condición de subordinación a otra persona, es decir, si se dan los elementos, los tres elementos esenciales, una prestación de un servicio, subordinación y la retribución, es decir, de una compensación salarial, entonces podemos decir que tenemos un contrato de trabajo. Ahora bien, Esos son los elementos constitutivos. los elementos que lo constituyen. Okay. Ahora bien, para que se pueda considerar, porque hay clasificación de contratos de trabajo, como ustedes saben, hay un contrato de trabajo por tiempo indefinido, que es aquel que la misma norma laboral le da derecho a todo trabajador que pase de los 3 meses. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque si yo comencé a trabajar desde el principio y se me está pagando y estoy subordinado y tengo un contrato, sí, cierto, tiene un contrato de trabajo, pero no por tiempo indefinido porque la norma lo ha establecido que debe pasar de los 3 meses para considerar, como se dice, fijo. Porque usted puede ser un trabajador por tiempo, digamos, irregulares, como esos trabajadores por una obra, lo que le llaman trabajadores móviles u ocasionales. Usted puede trabajar 1 mes, 2 meses y luego irse y a los 3 meses volver y trabajar 1 o 2 meses más. Entonces usted no es un trabajador por tiempo indefinido. Sería un trabajador ocasional o móvil. O un trabajador considerado, esos trabajadores que son por zafra, que trabajan en el campo, trabajadores frazales o trabajadores por una obra determinada, como los que construyen y que no duran más de un tiempo muy limitado. Entonces, en cuanto al contrato de trabajo, sabemos que es un contrato normal como cualquier otro. Sí. ¿Existe otra modalidad del contrato de trabajo que no sea escrito? ¿Existe otro? Bueno, es verbal, porque verbal. si una persona lo emplean y esa persona no firmó, digamos, un contrato propiamente, pero como el principio 9 de la norma de laboral habla de que el contrato es un contrato realidad, si usted se empleó, presta un servicio, está subordinado, es decir, sobre la dirección de alguien, y usted cobra un salario, es evidentemente que usted es un trabajador. Ahora, ¿cuándo vamos a reclamar nuestras prestaciones laborales y derechos adquiridos? Bueno, ya eso sería cuando las circunstancias sí lo ameriten, porque en la medida que se va ejerciendo, desempeñando esta labor, al mismo tiempo le va generando derechos distintos. Efectivamente. En cuanto a los derechos laborales del trabajador, por ejemplo, usted decía hace un momento que trabajó 2 meses subordinado a un empleador, a los 2 meses terminó la obra o terminó el trabajo que estaba realizando, ya de en adelante se rompe el nexo contractual y si en el hipotético caso, porque pudiera presentarse, lo contratan de nuevo a los 15 días o al mes, no se reputa de ahí en adelante un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Sí, se reputa por tiempo indefinido porque la norma es que entre la terminación primera y la segunda sobrepase de 2 meses. Si es antes de 2 meses, pues entonces es un trabajador por tiempo indefinido que fue interrumpido por un tiempo mínimo de 15 días, 20 días, 1 mes, y luego
continuó su labor, porque hay trabajadores inclusive que tienen una jornada de trabajo distinta. Hay gente que trabajan una vez a la semana, otros trabajan 2 días, otros 3 días, y así, otros solo fines de semana. Entonces, la jornada de trabajo puede ser diversa, y eso no quita que usted deje de ser un trabajador. Ahora, debe estar sujeto a las condiciones establecidas por nuestro código y nuestras normas, y a lo que establece el Comité Nacional de Salarios con relación a los salarios que usted deba merecer, a los distintos tipos de salarios mínimos que usted pueda merecer como trabajador por tiempo indefinido. Hábleme de las responsabilidades en que incurre el empleador al despedir un trabajador. Si se produjera las condiciones que establece el contrato, justa causa, causa justificada o la otra. Bueno, hay una situación que hay distintas formas de ponerle término a un contrato de trabajo. Puede ser por mutuo acuerdo, y así lo establece el artículo 71 del Código de Trabajo. Puede ser mutuo acuerdo, y ahí no fue una ruptura unilateral, sino bilateral, porque ambas partes inciden para ponerle término a un contrato de trabajo. Pero también puede ser, como manda el 88 del Código de Trabajo, por alguna de las causas que enumera, el empleador puede, con responsabilidad, despedir al trabajador. Ahora bien, el trabajador tiene que haber incurrido en una de esas faltas, es decir, la inasistencia por 2 días consecutivos durante un mes de su trabajo, de su puesto de trabajo, o porque haya maltratado al empleador, o porque haya violado el numeral 3º del 88 del Código de Trabajo, es decir, la falta de probidad y de honradez en su desempeño como trabajador, es decir, metió la mano, para poner otro ejemplo. Entonces, el hecho de incurrir en actividades que sean prohibidas durante su jornada de trabajo, es decir, hay muchas razones que pueden contribuir a que ese empleador pueda, naturalmente, previa comprobación, porque no es que si el trabajador está incumpliendo con la norma laboral, el empleador lo deba despedir sin asegurarse que la falta pueda ser justificada a la hora de ocasionarse un conflicto jurídico, económico, de carácter laboral. ¿Y en cuáles casos podría finalizar el contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador? Bueno, si despide y al despedir no comunica, como dice el artículo 91, dentro del plazo de las 48 horas, al Ministerio de Trabajo, es evidente que ese despido va a ser sin justa causa y el trabajador tendrá ganancia de causa. Pero si lo notificó, el despido no va a ser el punto controvertido, sino la justa causa de ese despido. Tendría el empleador entonces que probar que la causa en la que incurrió el trabajador fue justa, para que se considere entonces un despido con justa causa, y no tendrá derecho el trabajador a las prestaciones laborales, no así a los derechos adquiridos, porque una cosa es prestaciones laborales y otra cosa son derechos adquiridos. ¿Qué es un trabajo intermitente y ocasional? El intermitente y el ocasional. Bueno, prestan servicio de manera esporádica. Sí, hay un trabajo intermitente que, mira, tú vas a trabajar durante 2 semanas, luego la otra semana no la vas a trabajar, luego la otra sí, y ahí se mantiene en ese vaivén. El trabajo móvil u ocasional es aquel que presta servicio de manera ocasional, pero guardando la distancia en cuanto al tiempo de empleo entre una ocasión y otra, que no sobrepase, que sobrepase más bien el plazo de 2 meses entre un quehacer y el otro, para considerarlos móviles o ocasionales, sino que no son trabajadores por tiempo indefinido. Esa es la situación. ¿Los menores tienen derecho a celebrar contrato de trabajo? Sí, cómo no. La misma ley establece a partir de qué edad se puede, siempre que tengan autorización de los tutores, podrían ser empleados y tienen derecho a que se le trate como igual a los demás, aunque preservándole naturalmente su derecho a la educación, que puedan ellos educarse, y a la no discriminación.
Bien. Hay otras causas también que tienen que ver con la ruptura contractual. ¿A partir de qué edad? 14 14, en 15. adelante. Oh, muy bien. El trabajo de la doméstica, que en este país se ha discutido tanto sobre el tema, pero todavía no se ha establecido una regulación en torno a los derechos que pudieran corresponderle a una doméstica. ¿Qué usted puede decir respecto a ese tema? Fíjate, el trabajo doméstico es un contrato especial. Tiene derecho a tener parte del salario en efectivo y si quiere parte del salario en alojamiento de vivienda, ¿no? Dentro de la misma casa. Y puede también tener derecho, como lo contempla a derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos entonces? De esos trabajadores domésticos, bueno, derecho a vacaciones, derecho a regalía, pascual o salario 13, derecho ahora también a estar asegurado, como no. Y ahora se está tratando de ver si le incorporan otros tipos de derechos que todavía se está proyectando esa idea, pero que todavía no se ha concretado, que pueda inclusive ser susceptible de generar prestaciones laborales, cosa que lo veo un tanto difícil, porque como es un contrato especializado, pues eso de generar prestaciones laborales, como son los auxilios de cesantía, preaviso y cosas, sería igualarlo con los contratos de trabajo o de jornadas normales, como establece el Código de Trabajo. De manera que lo veo un tanto difícil, pero sí se está en eso. Efectivamente, el contrato celebrado para la construcción de una obra, ¿se reputa un contrato de trabajo? Bueno, en principio, si se dan las condiciones iniciales, es un contrato de trabajo. Ahora, ¿qué tan cercano puede ser ese trabajo para una obra determinada a un contrato de trabajo por tiempo indefinido? Todo depende de la duración de ese trabajo. Todo depende de la duración de ese trabajo. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con Reinaldo Enrique hablando de derecho. Regresamos en breve.